Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de entrevistas. Hoy estamos en un lugar maravilloso, hemos decidido deambular la ciudad. Estamos en el Fondo de Cultura Económico, una librería bellísima, creo que muchos de ustedes la pueden ya conocer. Y estamos con una invitada de lujo, Jessica Cárdenas Rodríguez, licenciada en Lingüística y Literatura y especialista en docencia universitaria. Y vamos a hablar un poco en torno a la figura enigmática y maravillosa de una poeta genial de la literatura universal que se llama Alejandra Pizarnik. Como para seguir con el protocolo que hemos venido teniendo siempre, voy a compartirles un pequeño poema de Pizarnik para darle la entrada a Jessica. Origen. Hay que salvar al viento. Los pájaros queman el viento en los cabellos de la mujer solitaria que regresa de la naturaleza y teje tormentos. Hay que salvar al viento. Jessica, bienvenida. Queremos empezar un poco este espacio preguntándote cómo llega Alejandra Pizarnik a la vida de Jessica Cárdenas. Bien, bueno, pues hola a todos, para mí un gusto estarlos acompañando en este espacio. Bien, Alejandra Pizarnik llega a mi vida un poco tardía, la verdad es que llega cuando yo ya estoy en mi proceso de formación de pregrado. La conozco por una de mis clases, en algún momento la mencionamos y creo que ahí empieza una fascinación ya individual durante mi proceso de formación y a mi vida, el hacerla partícipe de mí, ¿sí? El sentirme involucrada con Alejandra en cada uno de sus versos, en cada uno de sus sentimientos, en cada una de sus inseguridades, de sus miedos, de sus pasiones. Entonces empieza a involucrarse a mí, pero sí, llega un poco tarde. Bueno, contextualicemos un poco a Alejandra Pizarnik. Pues digamos que todos podemos ubicarla como una argentina, pero digamos quién es ella, en qué momento de la historia literaria importante para Argentina llega, quién es ella y cómo llega, en qué momento. Bien, bueno, pues Alejandra, como tú lo mencionabas un poco, pues es una poetisa asombrosa, argentina, llega un poco huyendo de situaciones políticas que también que se le dan, huye del holocausto, eso hace que precisamente crezca en Argentina junto con su hermana, junto con su familia, y creo que algo maravilloso en ella y es que desde muy pequeña está la pasión por la literatura. Hay unos testimonios hermosos en donde mencionaban que para ellas como hermanas nunca existía el aburrimiento porque siempre que mencionaban que estaban aburridas su mamá les daba dinero para comprar libros. Entonces es más que una escritora, yo creo que hay que resaltar también la faceta de Alejandra como lectora, ¿no? Una lectora muy juiciosa, una lectora que entrega su vida a la escritura también, entrega su vida a la literatura. Entonces Alejandra llega, digamos que en cierta medida, en un proceso de formación un poco discontinua, unas carreras que nunca finaliza, pero una pasión siempre, siempre por la literatura. Y posteriormente, más allá de su suicidio, yo creo que Alejandra también llega por los maravillosos contactos que hace en París, Cortázar, Octavio Paz, que le permiten también abrirse un poco en el campo de la literatura y pues sus poemas que también empiezan un poco a rotar allí. Bien, ahorita estaba compartiéndoles origen y podía detectar implícitamente unas categorías importantes dentro de la obra literaria de Alejandra Pizarnik. La soledad, la introspección, ese no cuadrar en las esferas sociales, esa marginalidad voluntaria, y sin embargo una mujer muy vital también, con unas fuerzas eróticas exacerbadas también, que ahorita tal vez nos cuentes un poco de ellas, el caso Jorge Gaitán Durán. Eh, Quisiera saber un poco cómo desde tu experiencia lectora percibes esas categorías en la poesía de Alejandra Pizarnik. ¿Cómo las manejas tú? ¿Cómo las entiendes tú? ¿Tienen que ver en el suicidio de ella? Bueno, etcétera. Bien, yo creo que Alejandra maneja algo y es una poesía de las interioridades, ¿sí? Lo que
uno se encuentra en la poesía de Alejandra es ella misma, sintiendo, experimentando, contando cada una de las situaciones por las que atraviesa. Entonces yo creo que también es una poesía muy testimonial, ¿no? Es un abrirse completamente y desnudarse en muchas cosas. Entonces, claro, hay una Alejandra en cuanto a sus temas, en donde la muerte es uno de los temas constantes en Alejandra. Si uno lee los diarios de Alejandra desde los 19 años, el anhelo por morir, el no sentirse, que yo creo que es uno de los temas más importantes, es como una orfandad, ¿sí? Alejandra no se siente partícipe de ningún lugar ni de ninguna dinámica, entonces hay una orfandad de su patria, ¿sí? También el llegar a Argentina, el crecer, digamos que bajo un influjo de varias culturas, pero también digamos que hay una orfandad frente a cómo se siente, es una Alejandra que no pertenece a este mundo y que no se encuentra a sí misma en las dinámicas, ¿sí? Es una Alejandra que llega a París, que llega a Francia, ¿cierto? Y digamos que en cierta medida no se halla tampoco bajo la dinámica de cumplir unos horarios, de cumplir unos trabajos. Sí, es una Alejandra que no se halla ella misma y es unas letras que yo siento que tratan de darle sentido a esa orfandad y a ese sentirse no partícipe de ningún rol que la misma sociedad le impone, ¿sí? El no quererse casar, el no tener un esposo como su hermana, ¿sí? El no culminar una carrera, el no tener un trabajo estable, sí, yo creo que también es mucho de lo que Alejandra experimentaba también en sus interioridades. Entonces sí, yo creo que es una poesía de las interioridades, una poesía del sentir principalmente. Hay como una leyenda ya, digamos, urbana, yo creo que eso se ha venido como traslapando de país en país cada vez que se conoce la poesía de Pizarnik y quisiera como un poquito que nos quitaras ese velo y decir, no, no, hasta allá no va. Y digamos que la leyenda urbana es que estás bien Pizarnik, como que estás bien depresiva, bien depresivo, ¿sí? Y se le asocia a la poesía de Pizarnik, a la depresión. Eh, Uno leyéndola se da cuenta que no es tan así, que digamos que es más como le indilgan un adjetivo que no corresponde a su poesía. ¿Podrías sacarnos un poco de esa ignorancia? Bueno, yo creo que hay algo hermoso con Alejandra y lo decía, Alejandra tiene una vocación y una entrega hermosa por la literatura y Alejandra, más allá de escribir sobre el sentir, hay algo que el mismo Borges dice y es que nosotros escribimos con los retazos de la tradición. Leer a Alejandra es leer un poco de muchas de las autoras y de muchos de los autores que la componen y que la marcan a lo largo de su vida. En efecto, sí hay digamos que una poesía desde algunos enfoques, surrealismo, existencialismo, está presente dentro de su poesía, pero también creo que hay algo muy valioso y es que es una Alejandra que a pesar de que siente la muerte constantemente o está el anhelo por la muerte, también es muy potente en las formas, es decir, yo no sé si la cuestión del suicidio, la cuestión de sentir que la muerte llega próximamente hace que estos autores tomen un impulso muy grande como si fuera lo último que fueran a escribir y yo creo que también hay una Alejandra en poesía muy afirmada, ¿sí? Una Alejandra que dice, bueno, este es el mundo que me tocó vivir y en cierta medida pues no es solo la depresión, no es solo el sentir de pronto digamos que desde la tristeza, sino también la entrega, la literatura, la pasión, porque en Alejandra hay un erotismo que lastimosamente a veces por intereses particulares no se les muestra, pero Alejandra también es una mujer erótica que trabaja ese tema en su literatura, ¿no? Entonces sí, yo creo que también hay que sacar dos concepciones con ella, y es el de la depresión y el haberla hecha famosa solo por el suicidio, Claro, ¿sí? sí, Es sí. lastimosamente lo que muchas veces se ve. Esa etiqueta ahí, Uh-huh. digamos que a veces desborona un poco su imagen, que no está bien, digamos. Hay una cosa con el suicidio de Alejandra, pues a propósito de que ya tocamos ese umbral, y es precisamente algo que te detecto cuando respondes frente a cosas de Pizarnik. Le llega tarde el suicidio a Alejandra, porque uno se pone a mirar, por ejemplo, el Olimpo de los dioses en el rock o en la literatura, está el umbral de los 25, de los 27 años. Alejandra casi que llega a los 40 años y se suicida, obviamente tras unos intentos anteriores por hacerlo, pero hay algo que me parece interesante que no sé si nos quieras desarrollar. La literatura salva del suicidio a Alejandra hasta esa edad tardía en la que lo genera. Sí, yo les comentaba que cuando uno se encuentra con los diarios de Alejandra es como estoy cumpliendo 19 años y ya tengo un anhelo
por morir, ¿sí? No obstante, Alejandra termina quitándose la vida a los 36 años. Y uno diría, bueno, ¿qué la mantiene tanto tiempo viva, no? Porque es, digamos que en cierta medida, un sufrir continuo, es un no hallarse, como lo decíamos anteriormente. Pero yo creo que en Alejandra hay algo, y es precisamente esa pasión. Ella incluso en muchos de sus versos dice como que quisiera que aún muerta todavía pudiera escribir, ¿sí? Es decir, es como si eso la afirmara y en cierta medida le permitiera también encontrarse a sí misma y encontrarse en el mundo. Yo creo que sin duda alguna la escritura y la literatura para Alejandra es lo que la mantiene, lo que la afirma, sin duda alguna. Hay una pregunta doble ahí, si me permites. No, dale, dale. Sylvia Plath, Anne Sexton, Virginia Woolf, Alfonsina Storni, todas mujeres de letras trascendentes en el escenario de la literatura universal con finales suicidas. ¿Por qué inclinarse por Alejandra Pizarnik propiamente? Yo sé que de pronto el suicidio no es el tema, pero ¿por qué no otras voces y sí Alejandra? Bueno, yo debo confesar allí que gracias a Alejandra, digamos que fue un puente muy bonito para encontrar otros autores. César Vallejo, que es un poeta triste y que ella menciona en muchos de sus versos. Alfonsina Storni, que creo que es una de las referentes también allí. Yo empecé a leer a Storni por Alejandra, la verdad. Y yo decía, y debo confesarlo un poco, y es que Storni tiene, digamos que unas figuras un poco mejor construidas que las de Alejandra. A veces con Alejandra es una literatura un poco convulsa, ¿no? Más que todo en los últimos momentos de su vida. Pero yo creo que, y me lo preguntaba en algún momento, y ese vínculo surge por tres cosas principales. La primera, quizá por el momento en que los autores llegan a nuestras vidas, ¿sí? Alejandra llegó en un momento donde yo también tenía muchas preguntas sobre mí misma, entonces eso también me conectó. Yo creo que la literatura es un espejo del alma, y sin duda alguna para mí Alejandra ha sido un espejo, ¿sí? Yo tuve la posibilidad posterior a leer como digamos que su nivel en cuanto a verso, de leer la prosa en cuanto a sus diarios, y era decir, wow, me siento muy reflejada en muchas cosas, en una Alejandra que combate con inseguridades constantes, a pesar de que es una mujer fenomenal y que cualquier persona yo creo que quedaría maravillado con ella. Pero sí, el encontrarme en cuanto a los miedos, en cuanto al humano, en cuanto al sentir, en cuanto, digamos que a la inseguridad, eso también me conectó a ella. Y sin duda alguna, como lo mencionaba anteriormente, yo creo que la potencia de sus versos, Alejandra es prolífica y es una poesía que te cala, porque yo creo que ella también cuando la escribe la planea muy bien. Alejandra, por eso les decía que más allá del suicidio es el ejercicio juicioso con la escritura, el coger cada verso, coger cada palabra y decir, bueno, esta sí queda, esta no queda, quemar más de 100 poemas y decir, ¿por qué no quemé los de mis antologías poéticas anteriormente? Ahora los leo y no siento que esto valga la pena. Entonces creo que también está como ese sentir y ser uno solo con la literatura. Bueno, Jessica, háblanos de algún poema, cuéntanos, antójanos de algún poema para empezar a adentrarnos en esa mujer tan maravillosa como es Pizarnik. Sí, pues tiene una antología poética que se llama Árbol de Diana, que es la más conocida de Alejandra, que el prólogo está hecho por Octavio Paz. Allá hay un poema que me cala profundamente, es el poema de Cenizas. Es decir, como que estoy encima de un montón de palabras, pero aún con todas estas palabras que tengo no me sirve para invocarte o para que llegues, ¿sí? Entonces es una cuestión allí. Y no, yo llevo un verso tatuado de Alejandra, que es lo que me parece bonito, y es como abre la ventana, vida, aquí estoy. Entonces creo que también es esa dualidad en Alejandra, ¿no? También la fuerza y la afirmación que también encontramos en muchos de sus versos. Claro, porque Alejandra está en la piel de Jessica, ¿no? Hay un tatuaje genial que ella tiene en el brazo izquierdo de Alejandra Pizarnik. Llegar uno a tener un autor o una autora o la obra o los fragmentos de una obra de un autor en la piel, quiere decir que hay una compenetración muy grande que no solo está en las lecturas, sino que también está en las vísceras, en el alma, en la vida. No, perdona, pero creo que también hay algo muy bonito, y es una definición muy linda que Alejandra hace sobre el ejercicio de escribir, y es que escribir es reparar la herida fundamental, es exorcizar, porque de algún modo todos estamos heridos, y creo que para mí esa es la definición de literatura y de escritura. Bien. Quería compartirles un fragmento a propósito de esta charla que está como genial,
que es lo que Cortázar le escribe a Alejandra cuando sabe que ella se quita la vida. Es un poema, creo que es de los poemas más bellos que ha podido leer, porque la relación entre los dos es una relación realmente muy intensa, está muy vinculada desde las fraternidades, que también aquí vale la pena desmentir eso que también a veces es leyenda urbana de los romances clandestinos que pueden tener los autores. Creo que no es el caso de ellos dos, hay una relación de fraternidad muy grande en el que Cortázar obviamente es prácticamente como un eje para Alejandra, ¿no? Y cuando muere por eso mismo, Cortázar escribe este poema que es brutal, dice: puesto que el Hades no existe, seguramente estás allí, último hotel, último sueño, pasajera obstinada de la ausencia, sin equipajes ni papeles, dando por óvulo un cuaderno o un lápiz de color. Acéptalos, barquero, nadie pagó más caro el ingreso a los grandes transparentes, al jardín donde Alicia la esperaba. ¿Qué te suscita ese poema de Cortázar a Pizarnik? Es todo, es la figura de... Es una figura tan tierna porque están todas las fascinaciones de Alejandra, los papelitos, en verdad, sí, era así, los papelitos de colores con los cuales escribía y con los cuales organizaba su poesía. Y la figura aquí bellísima que es el jardín donde Alicia te esperaba, porque con Alejandra también hay una fascinación que va teniendo paulatinamente con algunas figuras, ¿sí? Entonces hay un momento donde hay una fijación completa por Alicia, otra por Báthory, la condesa, ¿no? Entonces es una Alejandra que también está llena de referentes, ¿no? Y creo que aquí es todo el ejercicio de la pérdida, pero también de saber que ella está allá donde también la esperaban, ¿no? Entonces es un poco eso. Digamos que la poesía femenina ha ayudado como a lo que ustedes vienen hablando, como reafirmar algunas identidades. Y digamos que la identidad de la mujer, gracias a todas estas mujeres, ha venido fortaleciendo y se ha visibilizado y encontramos, digamos que ahora unas nuevas feminidades interesantes ahí. Yo quisiera preguntarte si en esa literatura de Pizarnik hay como una reivindicación a la mujer, a lo erótico, a este es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con ella. ¿Hay algún poema que hable sobre eso? Sí, hay una frase muy famosa de Alejandra que es que tu cuerpo sea siempre tu amado lugar de las revelaciones. Y yo creo que sin duda alguna sí, es una Alejandra que se divide también en un erotismo que lastimosamente se ha vendido más la figura de la Alejandra como niña, sí, infantilizada un poco, pero era una mujer que también tenía muchos de sus encuentros y que eran unos encuentros muy potentes. Tú mencionabas allí a Durán también como referente a Alejandra, entonces sí, también digamos que en cierta medida hay una Alejandra donde uno encuentra un erotismo marcado, donde uno encuentra versos precisamente dedicados a ello, donde en muchos de sus diarios, por ejemplo, habla del acto de la masturbación, ¿sí? Pero lastimosamente digamos que también es una figura de Alejandra que se está como sobreponiendo siempre a lo que socialmente se le ha impuesto. Entonces, el sentirse mal por sentir, no sé, gusto hacia alguien de su propio género o por sentir deseo, ¿sí? Entonces también está como esa dualidad constante. Aún así, cuando está esa parte erótica de Alejandra, yo creo que también es muy potente y está muy marcada allí. Aparte, todos esos complejos también que le vienen desde niña, ¿no? El acné, la tartamudez, todo eso la hace también de alguna manera potenciar otra serie de complejos, pues ya creciendo. Un poco ahí como para dar el hush-hush de Pizarnik, hay una investigación, novela, de Carlos Luis Torres, el dueño de Lubina, escritor también. Ahorita no recuerdo cómo se llama la novela en este momento porque es un nombre extenso, la leímos alguna vez y Alejandra, la poeta que murió de su vestido azul. Alejandra, la poeta que murió de su vestido azul. Es una novela investigación y hay un fragmento ahí en donde uno puede encontrar esa Alejandra erótica, sexual. En el caso Jorge Gaitán Durán, que es el poeta colombiano de la revista Mito, prolífico, que muere también de una manera trágica en un accidente de avión que incluso en su poesía ya profetizaba también estos influjos que tiene la poesía también para la predestinación.
Dice la investigación novela de Carlos Luis Torres que después de un encuentro explosivo a nivel sexual con Alejandra Pizarnik en Europa y cuando Jorge Gaitán Durán está viniendo nuevamente hacia Colombia, es cuando el avión en el que viene se cae y el poeta muere. Bueno, son cositas ahí adicionales que uno va votando. Sí, y también tú que lo preguntabas un poco allí, hay cartas de Alejandra explícitas para Silvina Ocampo, ¿no? En donde ella manifiesta su gusto y su entrega completa por ella, ¿sí? Es como, o sea, déjalo a él porque aquí estoy yo y aquí está todo mi deseo y está todo mi amor para ti también, ¿no? Entonces también es una cuestión marcada. Bueno, pues yo ya no tengo nada más que decir y te agradezco mucho, Jessica, por habernos acompañado. De verdad que nos ilustras mucho a esta poetisa y esperamos que la lean, esperamos que se involucren con ella. Mauricio, ¿ya consiguió trabajo? Está que totea. Está que totea. Está ahí, está. Estamos ahí. Estamos ahí ya a puertas. Ah, bueno, entonces no se les olvide que es. Ahí ¿no? suscribir, en la campanita ahí suscribir, difundir, refutar, complementar. Esto es entrevistas, un encuentro con los otros, con la literatura. No se esperen esperen la segunda parte de Pizarnik, porque vamos a tener 2 partes de Pizarnik. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta entonces. Chao.